Vamos a comenzar esta meditación invocando la luz del Espíritu Santo para que esto que vamos a meditar, centrado en la palabra de Dios, entre en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios omnipotente, que iluminaste e instruiste la inteligencia de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que el mismo Espíritu nos dé a conocer la verdad y a gustar el bien, y llene nuestras almas de consuelo y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar esta reflexión con una declaración importante de Jesucristo que vamos a profundizar en esta mañana. Jesús dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y esto también lo toma San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, donde él dice, si yo no tengo amor, soy nada. Como nos preguntamos, ¿estamos ante una exageración? Nada, ser nada. Hay gente, vemos nosotros, separados de Cristo y que hacen cosas. Y Jesús dice, no pueden hacer nada. ¿Cómo se entiende? Hay personas que, San Pablo dice, si no tengo amor, soy nada. Hay personas que son egoístas, que buscan solamente su propio interés. Y nosotros decimos, y son algo. Son al menos eso, un ser egoísta. ¿Cómo se entiende esta declaración? Si no tengo amor, soy nada. O Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. Bueno, nosotros, para entender esto, tenemos que partir de muy atrás. Tenemos que entender por qué Jesús dice eso. Hemos sido creados nosotros de la nada, por Dios. Y somos mantenidos en la existencia por Él. Nosotros podemos modificar las cosas, darles una nueva forma de una materia que ya existe. Pero crear de la nada, eso es solamente obra de Dios. Y por eso la Escritura hay un verbo que lo reserva solamente a Dios, y es el verbo crear. El verbo crear no tiene otro sujeto que Dios. Y en hebreo se dice bara. Bara Elohim. Dios creó. En el número, justamente comentando esto, en el número 296, el Catecismo dice, parte profesando nuestra fe, creemos que Dios no necesita nada preexistente, ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. No, Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere. Mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada, para hacer todo lo que Él quiere. Entonces, nosotros tenemos una experiencia que es irrebatible, ¿no es cierto? Es que nosotros nos encontramos en la existencia por voluntad de otro. Fue otro el que nos quiso. Nosotros no pudimos decidir existir nosotros. Antes de existir no podíamos decidir nada. Otro, es decir, Dios, es el que decidió que yo existiera y que yo permanezca. Y su solicitud y su presencia es tan evidente que constituye una de esas verdades que las damos por descontada y las olvidamos. El hecho de que dependamos completamente de Dios, que nos creó. Nosotros podemos hacer una demostración muy sencilla de esta presencia de Dios. Las cosas existen y se mantienen en la existencia por voluntad de otro. Si yo digo, por poner un ejemplo, que deje de existir una montaña, y tengo voluntad de eso, que no exista, bueno, no pasa nada, la montaña sigue existiendo. ¿Y por qué? Porque existe por voluntad de otro, no por voluntad mía.
Y si yo lograra poner todas las voluntades del mundo, ahora con los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que el mundo está, la humanidad está globalizada, supongamos que todos los seres del mundo se ponen de acuerdo para desear, por ejemplo, que la luna no exista. Todos a la misma hora, todos vamos a hacer un acto de voluntad que la luna no exista. No va a pasar nada, la luna va a seguir existiendo. ¿Y por qué? Porque existe por voluntad de otro. Es otro el que mantiene todo en la existencia. Eso es lo que dice también el Catecismo en el número 301. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene cada instante en el ser. Todo está dependiendo actualmente de Dios para existir. Le da el obrar y la lleva a su término. Y agrega al Catecismo esta frase que cuando yo la leí me impactó, porque la encuentro luminosa. Reconocer, dice, esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. El mundo hoy día no reconoce esta dependencia de Dios y por eso sufre angustia, inquietud, sufre temor, porque reconocer esta completa dependencia con respecto al Creador es fuente de sabiduría. Desconocerla es fuente de necedad. Necio, le dijo Dios a uno. Es fuente de sabiduría, de libertad, de gozo. ¿Por qué el mundo está tan sombrío, triste? La gente responde airada. Le falta gozo, le falta confianza. ¿Y por qué le falta eso? Porque no reconocen la dependencia completa respecto del Creador. Sigue diciendo el Catecismo, tú amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo tú odiases, no lo habrías creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa alguna que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Eso está tomado de la sabiduría, lo cita el Catecismo. Por eso, el ser humano tiene que hacer un impresionante esfuerzo para ignorar a Dios. Un esfuerzo muy grande para, no obstante todo, y no obstante la evidencia de que es otro el que lo mantiene todo, yo tenga que ignorarlo. La evidencia de Dios solo puede ser superada por la soberbia humana, que el hombre quiere ser autosuficiente, no quiere depender de nadie. Pero al hacer eso se sume en la angustia y también en la insensatez. San Pablo, en ese famoso discurso que hizo en el Areópago de Atenas, dice que Dios lo creó todo de la nada. Pero agrega en un cierto momento, en Él vivimos, nos movemos y existimos en Dios. Por eso es que es tan extraño que Dios esté tan ausente, que no lo recordemos, que no recurramos a Él, cuando todo está en Él, todo está en su mano. Si nosotros nos preguntamos, ¿y por qué cuando miramos la gente quiere viajar, ir a lugares hermosos, bellos, gozar de la naturaleza? ¿Y por qué no nos preguntamos por qué es todo tan bello? Bueno, porque Dios creó al universo como un marco donde situar al ser humano. Todo es bello por el hombre. El hombre es su obra más querida. Por eso cuando el ser humano ignora a Dios, está ignorando toda la creación que fue hecha para el ser humano y no tiene otra finalidad. Lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 19, dice, la razón más alta de la dignidad humana, hoy día, ¿no es cierto?, hablamos de la Plaza de la Dignidad, de toda la dignidad humana, pero ¿cuál es la razón de la dignidad humana? La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Dios no apareció por ningún lado y queremos nombrar una plaza con la Plaza de la Dignidad sin nombrar a Dios. Sin Dios no hay dignidad humana. La razón más alta de la dignidad humana consiste en su vocación a la unión con Dios.
desde su mismo nacimiento, sigue diciendo el Concilio Vaticano II, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Entonces, nosotros sabemos que la razón de la dignidad del ser humano consiste en esta vocación que tiene a unirse con Dios, que es el Creador de todo. Y nosotros miramos todo lo que existe y todo el universo, si nos preguntamos por qué tanta inmensidad, la inmensidad del universo, ¿no habría bastado un universo como que más pequeño? Bueno, la inmensidad del universo es para que el ser humano no presuma de su grandeza. O sea, estamos ubicados en una inmensidad que no podemos ni siquiera imaginar las dimensiones, y nosotros somos un punto en el espacio, y ahí estamos todos. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda ser soberbio? Es soberbio porque ignora. En el relato de la creación, sin embargo, la grandeza del ser humano está en esto, que después que Dios describe, después que el Génesis describe la creación de todas las cosas, llega a su punto culminante cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En eso está la grandeza del ser humano, no en su poder, porque en el universo es muy pequeño, como lo vamos a meditar. Esta frase alcanza gran dimensión en la Escritura, porque el relato de la creación viene adoptando un estilo repetitivo, ¿no es cierto? Dijo Dios, haya luz, y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena. Atardeció, amaneció día primero. Dijo Dios, haya seres vivientes, etc. Y cuando llega a este punto se rompe esa regularidad y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ese plural deliberativo, hagamos, también es un signo de la importancia de este momento. Pero sobre todo, lo que dice, imagen y semejanza de Dios, del Dios infinito, creador de todo. Si nos preguntamos, ¿por qué creó Dios al hombre? Y a causa de él creó todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué lo movió? La única respuesta es esta, lo creó por puro amor. Porque el amor es difusivo, lo dice el catecismo, lo dice incluso en latín, amor est diffusivum sui, el amor tiende a difundirse. Dios no necesitaba nada, creó al ser humano y en vista de él creó todo el mundo material para difundir su amor. Por tanto, todo lo que existe lo creó como el marco en el cual ubicar al hombre y al hombre lo creó por amor. El Concilio Vaticano sigue diciendo, el hombre es la única criatura terrestre a la cual Dios ha amado por sí mismo. Lo amó por sí mismo. Y las demás cosas, ¿por qué las amó? Las amó por el hombre. Todas las demás criaturas las ha amado por el ser humano. Y las ha creado para él. Entonces esto nos tiene que llenar de gozo. Dios me amó tanto a mí que me creó por puro amor. Y todo lo demás para mí. El fin del hombre es, por tanto, cantar eternamente la misericordia del Señor. Reconocer el amor de Dios que nos ha creado y nos ha redimido. Y lo que es muy importante, agradecer. Por eso lo decimos. Nosotros permanentemente cuando celebramos la Eucaristía, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, darte gracias. El catecismo repite lo mismo que ya el catecismo antiguo, que algunos de nosotros todavía estudiamos, cuando decía, el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y gozar de Él eternamente en el cielo. Era una definición que uno sabía de memoria y la recitaba. Vemos nosotros como hemos citado ya ese discurso que hizo San Pablo en un ambiente que no era judío, era pagano, porque lo hizo en Atenas, en el Areópago, que era un lugar donde se reunían los griegos a discutir temas filosóficos. La filosofía griega es muy importante, es la que ha marcado también nuestro modo de pensar.
Y ahí le preguntan a San Pablo que venga a exponer qué es eso que cree que él anda anunciando. Y San Pablo predicó en el Areópago. Y en esa predicación, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, a partir del versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, también hoy todo lo que hay en el mundo es de Dios, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Está describiendo el Dios que creemos nosotros. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar. ¿Y para qué los creó? Fíjense ustedes la finalidad. Para que buscasen la divinidad. Entonces uno se dice, ¿para qué me creó Dios a mí? Me creó para que yo lo busque a Él. Para ver, sigue diciendo San Pablo, si a tientas la buscaban y la encontraban. A tientas. Y el hombre ha andado muy a tientas. Ha considerado Dios todas las cosas más aberrantes, animales, estrellas, ídolos, a tientas, cayendo y levantándose. Por más que dice él, no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Lo tenemos tan cerca, como dice San Agustín, yo soy más íntimo tuyo que tú mismo. Ahí está Dios. Lo mismo dice, yo lo buscaba afuera y él estaba adentro. Por eso dice, con el fin de que buscamos la divinidad, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Somos pues del linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Y sigue San Pablo adelante y va a llegar el punto en que va a ser rechazado. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora, y ese ahora se prolonga por toda la historia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Y ahí cuando ellos escucharon resucitar de entre los muertos ya no quisieron seguir oyendo, porque no creyeron. Dios entonces habla al hombre en la creación. El ser de las cosas, el que las cosas existan, es su primera gran palabra. Nosotros recordamos que santos contemplativos han encontrado a Dios en las cosas, en la belleza de las cosas. Como dice, repetimos el catecismo en este tema de la creación, dice, Dios crea con sabiduría. La creación por eso está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Creada en y por el Verbo eterno, la palabra eterna, que es imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al ser humano, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender que lo que Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo, y en un espíritu de humildad y de temor ante el Creador y su obra. ¿Cómo es esto? Uno puede hacer una sencilla comparación. Uno ve cuando, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, entrando a mano derecha, está la hermosa escultura de Miguel Ángel, La Pietà. Y uno se puede poner ahí a observar, yo a veces lo hacía, cuando entraban los turistas, tiempo atrás, se dirigían allá, todos se expresaban una sensación como de admiración. Cuando se enfrentaban a esa escultura, todos quedaban como admirados. ¿Y por qué? Bueno, por su belleza. Es una escultura de Miguel Ángel muy bella, La Pietà. Bueno, cuando uno la mira, puede no saber nada sobre Miguel Ángel, ni cuándo existió, ni qué hizo, ni nada, pero sabe algo.
¿qué sabe que fue capaz de hacer esa escultura? Así fue Él. Fue tal que pudo hacer esta escultura. Eso mismo tenemos que hacer nosotros con la creación. Contemplarla y decir, Dios es tal que Él es el que creó todo esto. Y eso es lo que hace, en un pasaje muy hermoso, San Agustín en las Confesiones. Cuando él dice eso, salió a mirar a la creación y interrogué, dice, la tierra. Y me respondió, no soy yo tu Dios. La misma confesión hicieron todas las cosas que se encuentran en la tierra. Interrogué al mar, a sus abismos, a los reptiles. Me respondieron, no somos nosotros tu Dios. Busca más arriba. Interrogué a las brisas del aire y a todo el mundo del aire con sus habitantes y me respondió, erra, Anaxímenes, yo no soy tu Dios. Interrogué el cielo, nos vamos como que acercando, el sol, la luna, las estrellas, tampoco nosotros somos el Dios que busca, me respondieron. Entonces dije a todos los seres que circundan las puertas de mi cuerpo, díganme algo sobre mi Dios, si no son ustedes, díganme al menos algo sobre Él. Y ellos exclamaron a gran voz, es Él quien nos hizo. Mis preguntas, dice San Agustín, eran mi contemplación y su respuesta era su belleza. Entonces nosotros podemos hacer ese ejercicio, contemplar todo, las estrellas, la inmensidad. Y esto es una palabra de Dios. ¿Y qué dice? Él nos hizo. O sea, Dios es tal que es capaz de crear todo el universo. Y por tanto es un mensaje muy elocuente. Como dice San Juan en su primera carta, ya refiriéndose al verbo de Dios, la palabra de Dios, porque todo fue hecho por Él y para Él, para la palabra de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Por tanto, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y nosotros entonces, en la creación, debemos encontrar una palabra que Dios nos dirige, pero tenemos que ver en ella también la impronta de Cristo. Porque todo fue hecho por la palabra. Todo fue hecho por Él y para Él. Esto es lo que dice de manera muy poética el que es padre de toda la poesía española, que es San Juan de la Cruz. En el Cántico Espiritual dice lo mismo que San Agustín. Salió al campo, él dice, y oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verdura, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Por eso, el fiel cristiano tiene que ser capaz no solo de ver a Dios en toda la belleza, sino al mismo Jesucristo. Entonces, al contemplar la creación, conviene reflexionar también sobre la pequeñez del ser humano. Nosotros somos de una dimensión infinitesimal. Pensemos que en este momento pueblan la Tierra, según las Naciones Unidas, 7.700 millones de seres humanos. Y yo soy uno de ellos. Y todos estos 7.700 millones están en este planeta, la Tierra, que es como un grano de polvo en todo el universo. Piensen ustedes que la estrella que está más cerca de la Tierra es el Sol. Y después del Sol, la que sigue, está a 4 años luz de la Tierra. O sea, la distancia que recorre la luz en 4 años. Esa es la estrella más cercana. Y en el universo hay millones de estrellas. La más cercana después del Sol está a la distancia que viaja la luz en 4 años. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros cada segundo. La distancia que viaja en 4 años. O sea, yo la miro esa estrella en el cielo y la estoy viendo como era hace 4 años. Y esa es la más cercana. Imagínense la dimensión del universo. Y ahí está un punto, que es la Tierra. Y en este punto estamos los 7.700 millones y todos los que han pasado. Por eso la ciencia nos ha abierto una maravillosa comprensión de la inmensidad del universo. Ya decía el Salmo 8, si miro el cielo, obra de tus dedos, la estrella, el sol y las estrellas que tú has fijado, ¿qué es el hombre?
para que te acuerdes de él, como diciendo es muy pequeño. Pero el pobre no sabía lo que estaba diciendo, no sabía la inmensidad del universo. Miraba el cielo, pero creía que las estrellas estaban ahí nomás. Nosotros ahora hemos comprendido la inmensidad. Y la Tierra es un punto, y ahí estamos todos. Por tanto, el ser humano es infinitamente pequeño. No hay ningún lugar a alguna soberbia. Si la Tierra desapareciera, y con ella todo lo que hay en ella, en el universo no se produciría ninguna perturbación. Seguiría todo igual. Y ahí estamos todos. Entonces, ¿qué lugar puede haber para la soberbia? Somos demasiado pequeños y además la duración nuestra es demasiado corta. El tiempo que ha transcurrido nadie sabe decir cuánto es, millones de años. Y nosotros vivimos poco tiempo. Por tanto, es cierto, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano. Y sin embargo, este hombre está coronado de gloria y de honor. Pero la única razón de su grandeza es la unión con Dios, no tiene otra. Todos vamos a pasar, y si no nos unimos con Dios, es el fracaso. Para eso hemos sido creados. Entonces, la ciencia, es cierto, ha demostrado con mayor fuerza la grandeza del Creador. Los primitivos, los hombres primitivos, y también los hombres del tiempo de la Biblia, no sabían hasta qué punto afirmaban la grandeza de Dios, cuando afirmaban que Dios creó el cielo y las estrellas. Tiempo atrás salió un artículo en una revista científica, que yo lo recorté porque me llamó la atención, en que dice el título, estrellas a 30 millones de años luz. O sea, la distancia que recorre la luz en 30 millones de años, sabiendo que en cada segundo recorre 300.000 kilómetros. Y ahí encontraron estrellas a esa distancia. Dice, estrellas individuales de la galaxia, imagínense, NGC 3379, en esa galaxia, ubicada a 30 millones de años luz de la Tierra, fueron fotografiadas por primera vez por un equipo internacional de astrónomos, entre cuyos colaboradores se encuentra el profesor y astrónomo de la Universidad Católica de Chile, Dante Minniti. Por eso es la noticia. Bueno, es impresionante que existe una galaxia que ya no hay número para poderla describir, porque es la NGC 3379. Y en esa galaxia descubrieron estrellas a esa distancia. Bueno, uno dice, bueno, pero ¿y entonces la Tierra, qué relevancia tiene el universo? O sea, si esa estrella que está a esa distancia, ¿no es cierto?, tiene algunos planetas, por ejemplo, que giran en torno a ella, ¿no es cierto? Y de repente sale la noticia, un planeta que gira en torno a esa estrella que está a 300 millones de años luz, desapareció. ¿A nosotros qué nos importa? Nada. Bueno, eso pasaría si desaparece la Tierra. Y ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Los 7.700 millones y todos los que han existido. Entonces nuestra grandeza no está en las cosas que tenemos, en las posesiones que tenemos en esta tierra, en los campos, las industrias, no está en eso. Si nos enorgullecemos de eso, caemos en la necedad. Todo eso está todo en la tierra, que es un punto. Y nosotros también pasamos rapidito. Nuestra grandeza está en otra cosa. También dijimos que no solo es pequeño el ser humano, sino que es breve. Lo dice ya el Salmo 90. Dice, por la mañana brota y florece. Por la tarde se amustia y se seca. Bajo tu enojo declinan todos nuestros días. Como un suspiro consumimos nuestros años. Los años de nuestra vida son unos 70 u 80 si hay vigor, pero la mayor parte son trabajo y vanidad, pues pasan rápido y nosotros nos volamos. Por eso agrega el Salmo, enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. La sabiduría también coincide con la humildad, porque la humildad es andar en sabiduría, en verdad. Bueno, por eso nosotros tenemos una enorme capacidad de evadir la realidad, evadirnos y hacernos un mundo ficticio, en el cual unos son grandes y otros pequeños. Eso es un error. Estamos todos llamados
a unirnos con Dios y nuestra grandeza consiste en eso. O sea, la contrapartida de todo esto que venimos diciendo es que el hombre también es muy grande. ¿Por qué? Porque está llamado a unirse con Dios. Entonces resulta que la humildad es andar en verdad. Es un signo de inteligencia y de sabiduría. El mundo sin Dios se revela como la máxima necedad. Es como uno que está colgando de un hilo y se esfuerza por negar al que lo tiene colgando. Y le grita para arriba, suéltame, no quiero saber nada contigo, yo me las arreglo solo. Y está colgando de un hilo. Abre el dedo y nosotros estamos dependiendo de Dios completamente y lo ignoramos. Bueno, a pesar de eso, como digo, a pesar de que el hombre es tan pequeño, la contrapartida es esta, que por cada uno de nosotros se encarnó el Hijo de Dios y murió por mí. Lo dice San Pablo, el Hijo de Dios me amó y entregó su vida por mí. Esa es la razón de la grandeza. Esa es la razón de la dignidad del ser humano, que Dios envió a su Hijo, que es Dios, para hacerse uno de nosotros, en esta tierra que es un punto. Y ahí se hizo hombre por cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a vivir, por tanto, esa vida que es eterna. Y también eso demuestra que tenemos un alma que es inmortal. Por tanto, en este punto minúsculo del universo está toda la grandeza de todo lo creado. Todo ha sido creado para este punto. ¿Y por qué? Porque ahí está el ser humano. ¿Y por qué es tan grande el ser humano? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Ahora, hay gente que niega que son materialistas, pero la existencia de que existe en el ser humano algo que supera la materia, todo el mundo, esta grandeza, esta inmensidad, las estrellas que están a millones de años luz, la cantidad enorme de galaxias, dicen que son más de 1 millón las galaxias, o varios millones. Toda esa inmensidad es material. Y el ser humano tiene una dimensión superior a la materia. Eso es lo que lo hace grande. Ahora, si uno es materialista, hay razones muy claras para demostrar que está errado. Por ejemplo, nosotros aquí somos poquísimas personas porque estamos cuidándonos mucho, pero los que están siguiendo también desde la... Yo puedo estar aquí y estar pensando en otro lugar. Estar pensando, por ejemplo, en mi casa. Pero ¿cómo? Si es pura materia, ¿cómo estás pensando en otro lugar? Es que no es pura materia. Hay una dimensión que es superior a la materia. O yo puedo estar aquí y estar pensando en 15 años atrás, cuando estaba, por ejemplo, no sé, trabajando en Roma. Me acuerdo de mi oficina, evoco cosas. ¿Cómo va a hacer eso la materia? Esta mesa no puede hacer eso. Incluso, a veces uno va a casas por ahí, entra y le muestran una foto. Dice, este soy yo cuando hice mi primera comunión. Y el dueño de casa me muestra una foto. Mira uno la foto del niño. No se parece a nada. La materia es completamente distinta. Ese niño de material no tiene nada en común con este hombre. Y él dice, no, si soy yo. ¿Y qué es lo que hace que sea el mismo? Algo que es distinto que la materia, que es el alma, que es inmaterial. Eso es lo que hace que este niño, materialmente tan distinto del adulto, sea el mismo. Lo hace el alma. Por eso existe en nosotros un principio que no depende de la materia y que es inmortal. Y ese es el que dura eternamente. Y por eso es que es tan importante cobrar conciencia de eso. Cobrar conciencia y saber que mi responsabilidad es enorme. Porque no obstante, ya dijimos, nuestra pequeñez, para que no nos enorgullezcamos, tenemos una dimensión que es eterna. Y esa es la importante. Y esa es la que hay que salvar. Por eso Jesús lo dice claramente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Que igual no sería nada, sería la tierra nomás. Si pierde su alma. De nada, no sirve de nada. Esta frase fue la que le dijo, según la leyenda, no sé, la historia, la que le dijo San Ignacio a San Francisco Javier para convertirlo. Cuando San Francisco tenía proyectos, pues proyectos de ser un gran jurista y tener muchas causas y ser importante. Y San Ignacio le decía todo el tiempo, bueno, ¿y después de eso qué? ¿Y después qué? Hasta que al final
San Francisco Javier se aburrió, le pareció que le estaban tomando el pelo todo el tiempo después, y al final ya para cortar la discusión dijo, bueno, ya después me moriré. Y San Ignacio le agrega, y después, esa es la cosa. ¿Qué pasa después de eso? Porque existe una vida que es inmortal, porque el alma nuestra no está sujeta a la materia, como hemos demostrado, y es, por tanto, inmortal. Y está destinada a la vida eterna. Por tanto, tenemos una responsabilidad de salvar nuestra alma. Que no nos ocurra lo que Jesús en una parábola, que es bastante también, hasta cierto sentido, ¿no es cierto?, con mucho respeto, así irónica, ¿no es cierto?, cuando dice que un hombre tenía, sus campos dieron mucho producto y calculó mucho tiempo para pasarlo bien, disfrutar sin ninguna preocupación de nada. Y Dios le dice, no le dice un ser humano, sino Dios, necio, esta noche te pedirán el alma. O sea, es el alma la que tenemos que salvar. Y no preocuparse de eso, a los ojos de Dios es una necedad, lo dice él, necio. Lo dijera yo, se consideraría un insulto, ¿no es cierto? Dirían, ¿por qué me trata usted así? Pero lo dice Dios, no hay que aceptar que él lo dice. Entonces, siendo nosotros tan débiles y pequeños, la misericordia de Dios es infinita. Ya lo decía el profeta Jeremías, cuando dice, te he amado con amor eterno. Por eso, misericordioso te atraje a mí. O como le dice, ya lo hemos dicho San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora podemos entender por qué, a los ojos de Jesucristo, separados de Él, prescindiendo de Él, todo lo que hagamos es nada a los ojos de Dios, porque todo queda en esta tierra, que ya dijimos lo pequeña que es, y pasa rápido. No sé si ustedes se acuerdan de algún personaje de 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, sin embargo estaba la tierra llena de gente. Nadie se acuerda de ellos, porque lo que importa no es lo que hagamos hecho en este mundo, lo que importa es lo que hayamos amado en este mundo, porque el amor es de Dios y el amor es eterno. Y esa tiene que ser nuestra vocación en este mundo. Lo que, como dice San Pablo, si no tengo amor, no tengo dimensión eterna. Todo termina aquí, y a los ojos de Dios es como nada. No solo a los ojos de Dios, sino a los ojos mismos nuestros. Ya les dije que si un planeta en una galaxia X desaparece, es como nada, no pasa nada. Y todo lo que hicieron ahí, si no está unido a Dios, no tiene ninguna relevancia. Nuestra grandeza única es nuestra vocación a la unión con Dios. Y esa unión con Dios nosotros la podemos alcanzar solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino. Por tanto, nuestra preocupación tiene que ser darlo a conocer. Lo dice Jesús, nadie va al Padre sino por mí. No excluye a nadie. No dice, algunos pueden ir por otro camino, podrían salvarse de otra manera. No dice eso. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Entonces, nuestra preocupación como cristianos, que Dios nos ha dado a conocer esta verdad, es anunciarla. Y el anuncio más elocuente es vivirlo. Que nuestra vida esté centrada en Cristo y en su palabra. Vamos a detenernos aquí y mañana vamos a seguir meditando sobre nuestra vocación a la santidad. Estamos llamados a esta existencia para la santidad, para ser santos. Y el que no alcanza ese fin, hasta cierto punto, cumplirá en la misericordia de Dios, pero no ha cumplido su vocación. La vocación a la santidad es universal. Concluyamos estas palabras invocando a la Madre de Dios y pidiéndole que el Espíritu haga que todo esto pueda hacerse vida en nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Deseo a todos los que están unidos a nosotros a través de estos medios audiovisuales, felices días de la Semana Santa, que sean días de gracia y que lleguemos gozosos a la resurrección del Señor.